Durante años, bajo la tierra, arqueólogos del mundo han descubierto los orígenes de fascinantes culturas. Las egipcias, las ruinas de las primeras ciudades chinas, las de Mesoamérica o de Sumeria. Pero aquí, en el norte de Perú, 5.000 años también cubrieron con polvo y tierra los vestigios de una ciudad que forja la historia de grandes civilizaciones y culturas del continente americano. Ruth Shadi es arqueóloga y antropóloga, y fue ella la primera en dimensionar el valor histórico de unas ruinas arquitectónicas hasta los años 90 inexploradas y prácticamente desconocidas. Fue esta arqueóloga peruana quien visionó bajo estas montañas una ciudad sagrada, quien con empeño y trabajo comenzó a revelarle al mundo los misterios de Caral, la capital de la primera civilización de América. Con Caral, el conocimiento de la historia del mundo ha pasado a hoja cero. Hay que volver a escribir la historia. La doctora Shadi no pudo acompañarnos en este viaje a Caral. Este patrimonio mundial está en medio de intereses de terratenientes y complejos hoteleros. Ella y su equipo han incluso recibido amenazas y extreman medidas de seguridad. Desde su casa nos habla de su pasión por la investigación, de Caral, que es su causa, de su familia que le inculcó el amor por el conocimiento y de su impresionante historia. Un recorrido que la ha llevado a ser reconocida en el mundo con numerosos premios internacionales y que la ubica como referente mundial de la arqueología y de la historia. Hoy en Fuerza Latina, Ruth Shadi, la guardiana de Caral. Doctora Shadi, gracias por estar hoy en Fuerza Latina. Nos encantaría que hubiera hecho con nosotros el viaje a Caral, pero entendemos las condiciones que impone el presente. Gracias por su tiempo. Muchas gracias también por su interés en comunicarse con nosotros y en conocer sobre la civilización Caral y los valores que tiene para generar cambios en las poblaciones actuales. Doctora Shadi, el mundo la conoce a usted como la guardiana de Caral. Pero antes de enamorarse de la antropología, usted se enamoró de la búsqueda del conocimiento y tengo entendido que fue a través de su padre. Háblenos de su padre. Bueno, mi padre nació en Praga cuando llegó los problemas de la Guerra Mundial y la Gestapo porque buscaban a los docentes universitarios. Mi abuelo, me contaba mi padre, que salió por la ventana de su casa para escapar y nunca más lo volvió a ver, ¿no? Entonces, mi padre y mi abuela decidieron migrar por las condiciones de vida que habían en esa guerra mundial. Llegaron así migrantes al Perú. Mi padre había estado estudiando ya en la universidad y cuando llegó a Perú se identificó mucho con nuestro país, le encantaba la historia del país, ¿no? Mi papá venía pues de una ciudad muy rica en patrimonio cultural, ¿no? Entonces él también quería conocer cómo habían sido en este país las sociedades ancestrales nuestras. Y nos llevaba y me decía, mira hija, cómo vivían tus ancestros. Mira qué maravillosos edificios y cómo los construían con bloques de piedra. Pero mira cómo viven actualmente las poblaciones. Mira ese niño, mira su casita, no tiene nada. Y regresaba a mi casa impactada, ¿no? Y me ponía en las noches a pensar y a decir cómo habrían vivido en el pasado, en esos edificios tan maravillosos. Y toda mi vida ya estuvo relacionada y bien definida mi vocación. Y yo decía que iba a estudiar arqueología. Sin embargo, su madre creía que la arqueología no le daría los medios para vivir y la motivó a estudiar también pedagogía, como si previera que los conocimientos de Ruth Shadi estaban destinados a ser transmitidos a nuevas generaciones. Mi mamá me decía, hijita, no vas a encontrar trabajo porque las mujeres tienen muchas dificultades en este país y más aún con una profesión como la que tú quieres y has elegido.
Entonces, yo decidí, para que mi mamá no se molestara, estudiar también pedagogía en la misma Universidad de San Marcos. Entonces, en el día, en las mañanas hasta el mediodía, estudiaba arqueología y antropología. Y en las noches, bueno, en las tardes me iba a estudiar inglés porque quería leer también en otro idioma, ¿no? En los años 90, ya como docente, llega con un grupo de estudiantes al Valle de Supe e inicia la aventura de su vida. A mí me invitaron más o menos en los años 1980 a conocer el Valle de Supe y a que conociera Caral, pero no se llamaba en esa época Caral, sino Chupacigarro. Era el nombre que el hacendado le había dado después de la reforma agraria, ¿no?, a ese territorio. Así que yo me quedé impresionada por el tamaño que tenían los sitios. No se veían los monumentos, solamente se veían montículos. Pero para nosotros los arqueólogos, claro, ya sabíamos que esos montículos, por el diseño en el cual estaban ubicados, correspondían a monumentos. Entonces, yo regresé muy impresionada, pero también me preguntaba, ¿y con qué dinero voy a poder excavar si son grandes, inmensos los monumentos, ¿no? Fue entonces cuando, con un equipo de 3 estudiantes y en un pequeño Volkswagen, comienzan los viajes dando inicio a las excavaciones que descubrirían la ciudad sagrada. Caminábamos desde el litoral y íbamos avanzando hacia la cordillera hasta donde nos daba la noche. Ahí instalábamos nuestra carpa y también llevaba una pequeña cocina para poder preparar nuestros alimentos en la noche. Como no tenía fondos, recursos, entonces le solicité a la National Geographic para que nos aportara pequeños recursos que estaban dando para la investigación, y efectivamente National Geographic colaboró, nos dio una pequeña cantidad con la cual nosotros pudimos contratar a personal para hacer excavaciones y también poder tener un tiempo más dedicado, ¿no? Entonces hicimos algunas excavaciones y nos quedamos pues totalmente sorprendidos, porque veíamos cosas que nunca antes teníamos en mente, que podía haber espacios construidos sin ninguna evidencia de cerámica. Rochadi bautiza Chupacigarro como Caral y comienza a revelarle al mundo los secretos de un patrimonio arqueológico fascinante. Amenazas contra su vida no le permitieron acompañarnos en nuestro viaje, pero décadas de trabajo le han permitido formar arqueólogos y guías expertos. Dino Agurto es uno de ellos. Lleva 33 años acompañando a Rochadi en el empeño por la preservación de Caral. El sitio que usted va a conocer el día de hoy es un descubrimiento nuevo. En el 94, la doctora Shadi decide hacer un vuelo aéreo en el valle. Logra identificar 25 sitios arqueológicos en ese entonces. En el año 96, retorna con un grupo de arqueólogos nacionales por primera vez a hacer los trabajos de investigación. Fueron recuperando evidencia de las personas que habitaron este lugar y se deciden hacer inicialmente 8 fechados de radiocarbono 14. Los fechados dataron de 5.000 años de antigüedad. Cambió nuestra historia peruana y se removió todo el esquema cultural a nivel mundial. La comunidad científica hacía mención: en el mundo 6 grandes civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India, China, Creta y los olmecas. Hoy en día tenemos que hacer mención de que en el mundo no hubieron 6 civilizaciones. En el mundo hubieron 7 civilizaciones y, para orgullo nuestro, una de ellas está ubicada en la costa peruana, en el territorio peruano, se llama Caral. Lo que a mí me impresionó mucho
fue cómo hubo una organización de la población tan avanzada, porque iba encontrando edificios completamente estables, a pesar de que Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico Sur, porque es una zona sísmica. Y sin embargo, estos edificios que ya teníamos información de una datación de más de 5.000 años al presente, estaban tan estables. Entonces, eso me hacía hacer una serie de preguntas y también sobre otros hallazgos que íbamos teniendo, y hacía que nosotros tuviésemos pues más interés en continuar con los trabajos y en seguir perseverantes a que no se nos deje sin presupuesto, luchando siempre. Desde las primeras excavaciones, Ruth-Shadi entendió que estaba frente a una de las más ricas fuentes de historia y conocimiento sobre la organización social de las primeras civilizaciones del mundo. Convencida de su hallazgo, fueron numerosas las puertas que tocó en el mundo cultural, científico y político, encontrando el apoyo en el entonces presidente peruano Valentín Paniagua. Cuando veíamos nosotros la estabilidad de los edificios, invitamos a ingenieros estructurales. Los ingenieros hicieron las investigaciones en Caral, se llevaron la información a sus laboratorios y me dijeron que era un conocimiento impresionante y que debía aplicarse en la actualidad. Bueno, nosotros hemos publicado al respecto y han venido ingenieros estructurales de Japón también a conocer de esa tecnología y estaban maravillados, se lo llevaron a sus laboratorios, toda la información, y después de un tiempo me dijeron por teléfono que 5.000 años después van a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón, porque su país también está en el cinturón de fuego del Pacífico Sur. Ellos manejaron los recursos para ellos fundamentales, como debe ser el agua y la tierra, porque del agua y la tierra provenían sus alimentos para darle continuidad a la vida. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy a la tierra se le hacen honores, se le hacen rituales, se le llama la Mama Pacha. Observa las pirámides, van formando un círculo, ¿correcto? Ahora observa al fondo, en la configuración del espacio, observa los cerros, mira la cadena de cerros, llevan casi las mismas características. Y desde aquí puedes ya visualizar, si tengo el cerro natural al fondo, que por cierto son cadenas que están unidas, observa adelante, el desplazamiento de los montículos muestra otro orden. Y puedes distinguir entre lo que es natural y lo que no es natural. Entonces, en esos lugares acondicionaron los terrenos y construyeron sus centros urbanos haciendo diseños para que el espacio construido fuera bastante adecuado en relación con la organización social que ellos tuvieron. Por eso estamos trabajando en 12 centros urbanos de la civilización Caral, para poder entender en la comparación cómo fue la vida en el aspecto económico, en la organización social, en lo político, qué producción de conocimientos tuvieron, por qué avanzaron tanto, ¿no? Cómo fue su religión, por qué tantas plazas circulares. No hay ningún sitio de los 12 que estamos trabajando que no tenga mínimamente una plaza circular hundida. Toda su vida ha estado muy relacionada con la organización social y con la ideología, la religión, para respetarse entre ellos. Y es que el valor de lo colectivo como fuerza social es uno de los más importantes hallazgos hechos por Ruth-Shadi
En sus excavaciones sobre la cultura Caral, el diseño de los espacios estaba concebido para hacerle un homenaje a la palabra y a las artes, lo masculino y lo femenino. El sitio de Caral tiene un diseño interno del espacio construido, donde se identifican caminos, se identifican edificios públicos, son 32 edificios públicos y están distribuidos en dos mitades, una mitad alta y una mitad baja. La dualidad de las autoridades masculinas y autoridades femeninas. Hemos encontrado evidencias en esa dualidad aplicada en el diseño del espacio construido, en el diseño de cada edificio público que se encuentra en cada mitad, es diferente una mitad de la otra, y luego también en los hallazgos que hemos efectuado de las diferencias que se dan en las ofrendas que se ponían en cada uno de ellos. No hemos encontrado ninguna de las ciudades en las que trabajamos murallas ni armas. Entonces es muy interesante todo el mensaje que esta civilización tiene para el mundo hasta en el presente. Este espacio que vamos a conocer se llama el Altar del Fuego Sagrado. Wow. Es un espacio netamente ceremonial que está conformado por un recinto de planta cuadrangular. Tiene un espacio circular en la parte interna. Observa este espacio. Ese es un ducto de ventilación. Sí. El ducto de ventilación, ¿qué función cumple? Es el espacio que permite el ingreso de una cierta cantidad de aire. ¿Cuál es la finalidad? Prendes el fuego y este va a permanecer prendido durante un buen tiempo prolongado. Todo esto era un promontorio rocoso inmenso, un ciclópeo enorme. Se profundizan las excavaciones en este lugar. Profundizando las excavaciones, un amigo nuestro hace el hallazgo más importante de toda la historia. Aquí recuperó 70 piezas de instrumentos musicales. 70 piezas, Dino, qué hermosura. Hablamos de 32 flautas traversas que fueron hechas con huesos de cóndor y de pelícanos, y 38 cornetas elaboradas con huesos de camélidos, de llamas y de guanacos. Consideramos de que la plaza circular, al momento de construirse, ya tenía una finalidad: congregar a una multitud de gente y hacerlas participar de actividades colectivas, pero teniendo como elemento principal la música. ¿Qué celebraban? No tenemos evidencia escrita, por cierto, pero nosotros consideramos de que aquí es donde hace 5000 años celebraban las épocas de las lluvias, las cosechas, los sembríos, los solsticios, los equinoccios, etcétera, que son tradiciones que hasta hoy en día se continúan cultivando en nuestra cultura. La historia no es solo acercarse al pasado, es un camino para comprender el presente y proyectar el futuro. Por eso fuimos también a Bishama, otro sitio arqueológico explorado por el equipo de Shadi. Encontramos vestigios con imágenes de niños, animales marinos y deidades que representaban el rayo, la lluvia y la abundancia. La licenciada Tatiana Abad nos cuenta el impacto pedagógico y social del trabajo realizado por Ruth Shadi. Ella ejecuta un trabajo de gestión con la gente, con la población local, con las comunidades que están cerca, los sitios arqueológicos. Se busca que ellos trabajen acá como técnicos, como orientadores, se les capacita, se les vincula al sitio, y también con los alumnos o los niños que viven en el entorno inmediato al sitio, ¿no? Y con los trabajos que la doctora está logrando, se está buscando de que este patrimonio se conozca, ¿no? No solo a nivel turístico, a nivel internacional, sino también que la misma comunidad adquiera pertenencia, ¿no? En las excavaciones que se han realizado se han encontrado esculturas de arcilla, no cocidas, o sea, no es cerámica, sino esculturas de arcilla secadas al sol, polícromas, y hay muchas representaciones de personas, ¿no? Principalmente representan a la mujer como símbolo de autoridad.
Justo en esta sociedad de Bichama y también en las épocas tardías de Caral se está encontrando estas representaciones de autoridades de mujeres que al parecer han sido todo un sistema gobernado por una autoridad femenina, ¿no? Y que es curioso porque la doctora también es la que maneja, o se puede decir la que supervisa, está a cargo de todas las investigaciones en esta zona. Ruth Shadi no viajó con nosotros, pero aquí, en cada centímetro del territorio está presente su energía, su ímpetu, su tenacidad. Imposible no preguntarle qué intereses aquí confluyen, quiénes y por qué han tratado de intimidarla y de detener el invaluable trabajo que realiza. Bueno, lamentablemente, el costo de las tierras en Caral ha subido mucho el precio. Antes que Caral fueran considerado patrimonio nacional y después mundial, una hectárea pues costaba $5,000, $6,000, ¿no? Actualmente no baja de $40,000. Entonces, eso implica que mucha gente está interesada, ¿no?, en hacer ventas, invadir y vender tierras. Se le llama traficantes de tierras, lamentablemente. Y hay solamente el interés, pues, del beneficio económico individualista, porque quienes han invadido Caral es una sola familia, y en realidad lo que a nosotros nos indigna muchísimo es que si bien todo el sitio de Caral y también otros centros urbanos de la civilización Caral están en registros públicos a nombre del Estado, del Ministerio de Cultura, o sea, están como propiedad del Estado, registrados ya. Y sin embargo, han sido invadidos y la policía ni la fiscalía determinan que los saquen, a pesar que el Poder Judicial en la Corte Suprema indicó que ese es patrimonio nacional y tienen que ser retirados los invasores, porque ellos nunca han vivido allí. Son tierras pues que antes eran eriazas, como te he contado, y ahora lo que hacen con la tecnología moderna es vender las tierras, poner hoteles, poner restaurantes y beneficiarse de esa manera con distribuciones ilícitas. Pero en esta pandemia la cosa ha sido muy dura porque no hemos contado con el apoyo de la policía y bueno, a pesar de las gestiones que se han realizado. Doctora Shadi, si bien entiendo, usted no puede estar con nosotros en Caral por claramente amenazas de muerte. ¿Qué se siente no poder ir a este lugar que tiene gran parte de su vida, de su estudio, de su conocimiento, de su causa? Mira, yo estoy esperando que nos pongan policía allá en Caral para poder viajar, porque a mí me encanta estar saliendo al campo. No es como en la ciudad, pues, que la gente está aglomerada, ¿no? Entonces uno puede vivir con más tranquilidad el tiempo que estoy trabajando en los 12 centros urbanos. Vamos a revisar, a evaluar el trabajo, etcétera, y espero que esta tercera ola que dicen pase para que ya podamos retomar el trabajo, pero con la seguridad que se requiere, ¿no? Y yo tengo que preguntarle si usted cree que todo este camino hubiera sido diferente si usted no hubiera sido Ruth Shadi, la antropóloga, si hubiera sido un antropólogo. Que la mujer ha tenido que afrontar más dificultades, sí pienso que ha sido así, ¿no? En determinadas circunstancias he tenido por lo menos 3 o 4 dificultades, pero también he tenido el apoyo de gente que comprendía el valor del trabajo que realizaba y que frente a las agresiones salían a apoyarnos. Doctora Shadi, gracias porque con su trabajo podemos viajar al pasado para mirar el futuro y proyectarlo, quizás de una manera mejor y diferente. Gracias por acompañarnos hoy en Fuerza Latina. Gracias también porque la difusión de lo que hemos sido en el pasado
pueda pues ser de conocimiento de todos los americanos, porque hemos asumido los retos de también en esta parte del planeta vivir en armonía y sacar adelante modos de vida adecuados para que la humanidad pueda tener los beneficios compartidos que corresponden, porque la vida humana es muy corta y debemos pues tener las condiciones de vida para decir que valió la pena haber vivido, como me decía mi padre. Gracias por acompañarnos hoy en Fuerza Latina.